La paz de Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Eh, Estamos presentando a Jesucristo como el único Señor y Salvador. No hay quien pueda perdonar pecado, ni quien pueda salvar a los pecadores. Él vino a pagar la deuda que tenía la humanidad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les voy a presentar primero en el capítulo 26, donde el pueblo de Israel dice a Jehová, eh, Isaías 26, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el capítulo 26, el versículo 10. Dice, alcanzará piedad el impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Versículo 11. Jehová, bien que se levante tu mano, no ven. Verán al final o al cabo y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. El Israel de Dios, por supuesto, incluyendo el pueblo de Israel y los gentiles que alcanzarán salvación juntamente con ellos. Y a tus enemigos, el que no cree a Dios, automáticamente es enemigo de Dios. Dios, Jesucristo, recibió el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Dios habló, o el Espíritu de Dios habló sobre Jesucristo. Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Él hace en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jehová Dios nuestros señores se han enseñoreado de nosotros fuera de ti. Mas en ti solamente nos acordamos de tu nombre. ¿Cuál es el nombre? Hay un nombre dado a Jesucristo que es sobre todo nombre. Si buscan el nombre del Padre, no lo van a encontrar, no existe.
el nombre del Espíritu Santo es Dios, un atributo. Y estos son parte de los paganos o los malos cristianos que no alcanzarán salvación ni perdón de pecado, ni resucitarán. Muertos son, no vivirán. Versículo 14. Han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. En el versículo 19 del mismo Isaías 26, tus muertos vivirán, los muertos en Cristo, o los que duermen en Cristo, o los que son de Cristo. Aquí no entra el paganismo, ni la Trinidad, ni el bautismo de los niños, ni la fe de los padres sobre los hijos para ser salvos, no. Todos tienen que arrepentirse, convertirse y confesar sus pecados. Confesar a Jesucristo. Un niño no puede hacer eso. Ni los padres pueden hacer eso por el niño. Falso, ese fue paganismo. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas y la tierra echará a los muertos en Cristo Jesús. Dice el 20, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Esto éntrate en tus aposentos es sinónimo de sepultura. Que es mejor estar sepultado que ver lo que viene a la tierra. Pero estos son de Cristo y ninguno se perderá. Son de Cristo. Los que se pierden son los paganos. Están perdidos desde ahora, hace rato. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los visitaste y destruiste. Y deshiciste toda su memoria. Si no resucitan, el espíritu con que vivían va a Dios, como dice Eclesiastés, va a Dios que lo dio. Pero él en sí no resucita. Gloria a Dios. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira. Para el que está muerto, el que está dormido en muerte en Cristo Jesús, el tiempo no cuenta. Por eso dice un poquito. Escóndete un poquito. El que está dormido no cuenta el tiempo. Por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Para visitar la maldad del morador de la tierra, todos los malos, pecadores, paganos, idólatras.
El Señor sale para visitar la maldad del morador de la tierra. Contra él. No viene a favor de este morador de la tierra. Y la tierra descubrirá sus muertos. Y la tierra descubrirá sus muertos. Y no más encubrirá sus muertos. Todos los que no son de Cristo, todos los paganos a la venida de Cristo serán destruidos. Los que están en la tierra y los que ya están en los cementerios, de hecho, están perdidos. No hay hombre que dé salvación. No hay hombre que perdone pecado. Solo Jesucristo da salvación y perdona pecado. En otras palabras, solo Dios. Así que si estos trinitarios Dios le diera conciencia o despertara conciencia en ellos, no pondrían por encima de la salvación a la Trinidad. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién? De Dios. De Dios en Cristo Jesús. Cuando bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál de los tres es el que perdona pecado? No, porque todos actúan juntos. Comparan los elementos del mundo con la doctrina de la Trinidad. Gloria a Jesús. Dice en el Salmo 32. Versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Que bienaventurado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo o en el reino de los cielos. Mucho menos los paganos, los comerciantes de la gente. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay superchería. En el creyente o el Espíritu de Dios en el creyente en que no hay superchería o engaño, un corazón sucio, de su carnalidad, de sus propios intereses, sus propias mentiras,
por ello será condenado. David decía, limpia mi alma, dame espíritu nuevo. Porque el que tiene espíritu de superchería es como un hechicero, un pitónico, a los que le llaman brujo. Eso tiene el corazón sucio, igual que un creyente que no se ha limpiado de su malicia. A este no se le puede llamar hermano, porque entonces pasaríamos a ser hermanos no por Cristo, sino por el diablo mismo que está en ese individuo. No se le puede decir hermano. No se le puede amar. Hay que ver de qué espíritu es para llamarlo hermano o para amarle. Porque los que tienen el espíritu de Dios son los que se le puede llamar hermanos o amarlos como a Jesucristo mismo. Así que, ¿cuántos se perderán o están perdidos? El que no pase esta sentencia no vivirá, no resucitará. Mientras el hombre tenga el espíritu de superstición y no el espíritu de Cristo, no es hermano en Cristo Jesús. Es un farsante, mentiroso. Todo eso no entra. No se le puede llamar hermano. No se le puede amar. Porque si usted ama al que no es de Cristo, por Cristo, está cayendo en un error. Si usted ama a alguien en Dios, es porque el Espíritu de Dios está en él. Es porque su corazón ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Gloria al Salvador. Que quede clarito esto. Para los religiosos. Son paganos. No hay salida. Son paganos. Comerciantes de la gente. Por un evangelio que no salva. ¿Será salvo alguien bautizado en la Trinidad? No. ¿Por qué? Porque están negando el nombre que es sobre todo nombre. Mentirosos, hipócritas. Y los enlazan como pajaritos en una jaula. Se hacen pasar como creyentes, como cristianos. Y el otro que no tiene discernimiento ni tiene el Espíritu de Dios, pues se traga la mentira, la farsa, el engaño de los famosos cristianos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Gloria al Salvador. Dice en Primera de Juan. Para confirmar lo que le estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. O sea, el ungido de Dios. El crucificado por los pecados de la humanidad. El que tiene la unción. Porque por él es dado el Espíritu Santo, que procede de Dios. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? No está el Espíritu Santo viniendo por su cuenta porque le da la gana. El Espíritu Santo viene porque Dios, que es Espíritu, lo envía. Y Jesucristo es enviado. ¿Cómo fue enviado? Dice que el Hijo existía desde la eternidad. Falso. Esto es doctrina de los trinitarios. Dice lo que sigue. Os voy a repetirlo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo es un sinónimo de ungido de Dios. Es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ahora vaya a saber usted o pregúntele a sus maestros qué significa ser el Cristo. Es simple. Todo el que cree que Jesucristo que es el Cristo es nacido de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu que lo está guiando a entender que Jesucristo es el Cristo de Dios. Dice que el que entiende esto es nacido de Dios. Nacido de Dios. Ya el nacimiento de los padres biológicos no cuenta. Esto es un nuevo nacimiento. Nacido de Dios. Nacido del Espíritu de Dios. Cualquiera que ama, aquí está el punto, cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Dios. Cualquiera que ama al que ha engendrado, si amas a Dios, en otras palabras, ama también al que es nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios o has nacido de nuevo, entonces yo te amo. En Cristo Jesús. Por el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Cristo. Hay que escudriñar los espíritus si son de Dios o de dónde vienen, quiénes son, dónde están.
Ya deje de estarse encubriendo, no siga siendo mentiroso, falso cristiano. El que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios, nacido del Espíritu. No el viejo hombre que es engendrado de sus padres, carne y sangre, no sube. Si yo no voy a amar por el Espíritu de Cristo a estos nacidos de carne, ni él puede amar tampoco porque es enemigo de Dios. ¿Dónde se ha visto a alguien que ama no teniendo el Espíritu de Dios? Cuando tropieza en sus intereses, se escandaliza y se va. ¿Para dónde se va? Al mismo lugar donde estaba. Cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Dios. Clarito. Si no has sido nacido de Dios, es porque no tienes el Espíritu de Dios. Entonces yo no te puedo amar, ni llamarte hermano, papá. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, por el Espíritu de Cristo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. No me das testimonio que eres hijo de Dios, pues tu misma carne, en tu misma situación que ha habido, ahí anda el mundo. Este individuo que dice que es cristiano, no puede amar. ¿Sabe por qué? Porque vive en la carne, en sus intereses, en su paganismo. Cuando amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor de Dios se manifiesta por su espíritu en el creyente cuando guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos o gravosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo que está en uno. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesucristo que vino por agua y sangre, el cuerpo. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Tenemos un 90% de agua y sangre en el cuerpo. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. No hay otra verdad. Sino por el Espíritu de Dios, porque Dios jamás miente. No se equivoca, todo lo sabe. Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana.
O sea, cuando dice agua y sangre está hablando de la persona, del cuerpo. Gloria a Dios. Y el espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el espíritu es la verdad. El espíritu de Dios es la verdad. Pilato le preguntó a Jesucristo qué cosa es verdad. Jesucristo dijo, para esto yo he nacido, para esto yo he venido, para dar testimonio a la verdad. La verdad es Dios. Porque el espíritu es la verdad. Es el todopoderoso. El espíritu eterno. De donde procede Jesucristo y de donde procede el Espíritu Santo. Viene del Espíritu Eterno, del único Dios verdadero que hay. ¿Dónde estaba Jesucristo antes de manifestarse aquí en la tierra? No, porque ya Jesucristo existía como hijo desde antes de los siglos, dicen los trinitarios. Y que el niño nació en Belén de Judea, pero el hijo ya existía desde muchos años. ¡Qué torpeza! Entonces, si puede responder de dónde salió Jesucristo. ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Dónde estaba Jesucristo cuando Dios lo llamó y le dice, ven, y ve a la tierra para como hizo con Moisés? Salió del Espíritu de Dios, como el Espíritu Santo procede de Dios, el Espíritu Eterno. Nadie viene por sí mismo. Nadie se glorifica por sí mismo. Ni Jesucristo. Gloria a Dios. Decía el Espíritu. Él es el que da testimonio. Entonces aquí dicen ellos que agua, sangre y el Espíritu que da, que es la verdad que da testimonio. Ahí está la Trinidad. Pues son adictos a las drogas de la Trinidad. Sin discernir las Escrituras. Así han engañado Roma y los gentiles que son paganos. No lo pueden negar. Si lo niegan, yo les puedo mostrar que son paganos con sus hechos. Por las escrituras, por supuesto. Dice el 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, o sea Dios. El Verbo, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. A Dios se le llama Padre. Y al Verbo se le llama la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que es la verdad. Estos tres son uno, no tres, uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, que es la verdad, el agua y la sangre, que está en el cuerpo. Y también el Espíritu está en nosotros. Hay Espíritu en nosotros. El Espíritu, el agua y la sangre.
estos tres concuerdan en uno. El resultado de este testimonio es que hay solamente un Dios. Si Jesucristo fuera parte de Dios, no pudiera haber hecho las obras de Dios. Dice, porque donde está Cristo, ahí está el Padre, y donde está el Padre está el Espíritu Santo. Entonces, cuando fue Jesucristo al Calvario, ¿quién murió en la cruz? ¿Murió el Padre? ¿Murió el Espíritu Santo? No. ¿Quién murió por nosotros, los pecadores? Jesucristo, el único. Ahora dice aquí el testimonio del Espíritu que es Dios. El versículo 9. Y recibimos el testimonio de los hombres. El testimonio de Dios es mayor que este. Es el testimonio de Dios. Dios ha testificado de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, yo no recibo testimonio de hombres. Todo hombre es mentiroso para Dios y para mí también. Al menos que intervenga el Espíritu de Dios en él, ya las cosas son otras. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios. Gloria a Jesús. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Versículo 9. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Dios, el Espíritu Eterno, el único Dios, ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. O sea, resisten al Espíritu de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio que Dios da, que Dios nos ha dado vida eterna. Si esta vida está en su Hijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué tal, trinitarios? El testimonio que Dios nos ha dado, el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué el que tiene al Hijo tiene la vida? Porque Jesucristo es la vida eterna, es Dios. El que no tiene al Hijo de Dios,
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así que los trinitarios niegan, se consideran indignos de la vida eterna. Y niegan el nombre de Jesucristo. Y lo reemplazan por un paganismo. Todos los que se bautizan en la Trinidad están en muerte, están en pecado, no han sido perdonados, no han sido salvos. ¿Qué hará Roma con la carga de la Trinidad, con toda la humanidad que se ha perdido por la religión falsa de la ramera? ¿Tienen conciencia? ¿Qué pasa con la persona que pierde la conciencia? Está perdido, no sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Será tan responsable, reverendo, por los muertos que dicen ustedes que son salvos? ¿Ustedes son responsables de la muerte de toda esa gente que han bautizado en la Trinidad? Claro que lo son. Hay un juicio también para los que predican doctrinas falsas que no salvan a nadie. Espíritu que no viene de Dios, viene de los hombres, las organizaciones, los bienes, los intereses, la carnalidad. Le puedo hablar a través de la raíz. Como son reconocidos, negociantes, de la salva. Por el evangelio que ellos predican de la Trinidad no será salvo nadie. A ver si Dios en su misericordia, porque la misericordia de Dios tiene más valor que la vida misma. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Pero no es dado por la predicación de los religiosos paganos. No, ellos serán los primeros condenados. Falsos apóstoles, falsos cristianos y todo lo que le han robado a la gente. ¿Qué van a hacer con ellos? Nada. Eso les va a dar testimonio del juicio de condenación por mentirosos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, porque Jesucristo es la vida eterna. Y en esto los paganos trinitarios dicen que Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Claro, como Dios, seguro que sí. ¿De dónde salió? Él estaba con Dios desde la eternidad, pero no como hijo de Dios, sino como Dios. No conocen las escrituras, no saben las escrituras y se ponen a predicar los que los magnates lo mandan a predicar, su religión, paganismo.
Si ellos son ignorantes, lo que les dicen que hagan, eso hacen. Porque ellos son ignorantes, no saben nada. Estaba un individuo predicando por ahí y dijo que todos religiosos no saben nada porque aprenden de libritos. Él estaba hablando de Jeremías, pues él leyó el libro donde está la historia de Jeremías. Pero en sí, ¿qué? ¿Cuál fue el mensaje? Que Jeremías lloró y que oraba por su pueblo, pero nada, de nada, de nada. Y se pone como que el sabio de la tierra. La soberbia del orgullo de la carne del individuo sale primero. Eso cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Yo te tengo la historia de todos los profetas y lo que tú quieras saber de ellos. Quién fue Isaías, quién fue Jeremías, quién fue... Todo lo que está escrito de los personajes, yo te lo puedo leer en los libros yo tengo una biblioteca, pero no me enorgullece esto. En eso son espléndidos. Los intelectos, los intelectuales. Saben mucho de la letra, pero el Espíritu de Dios nada, nada. No pueden recibir el testimonio de Dios. El testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo es mayor que todos los profetas, que todos los apóstoles, que todos los creyentes originales. Él es Dios. Y estos, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Mentiroso, Señor. Ay, Dios tenga misericordia. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él es la vida eterna. Entonces los trinitarios, como Jesucristo es la vida eterna, ya como Hijo existía desde antes de la fundación del mundo. Que todo respeto. Porque no saben de dónde salió Jesucristo. Pues se imaginan un hijo allá eterno y el otro hijo que nació en Belén de Judea. Oiga, ¿en cuál de los 4 caballos de los 4 jinetes que están en Apocalipsis andan estos trinitarios? Porque es bestial lo que hablan, lo que dicen, lo que no ignoran, no saben nada. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos. Para ser salvos. ¿Cuál nombre? Jesucristo. No el Padre. Dime el nombre del Padre. No lo vas a encontrar. Dime el nombre del Espíritu Santo y de dónde salió.
Dime el nombre. El ángel de Jehová. Que supuestamente se le llama Padre, pero es Dios. Dios, Espíritu eterno, de donde procede Jesucristo y el Espíritu Santo. Alguna cosa conforme a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién es Él? Esta es la confianza que tenemos en Él, no en ellos. Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él. Él es con un acento en la Él, no ellos. Él, no, él nos oye, no ellos. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. No el Hijo eterno. Él se manifestó como Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Tal vez esto, por eso dirán los trinitarios que este Hijo de Dios existía de antes de los tiempos, antes de los siglos. Claro, pero no como Hijo, sino como Dios. Pero ellos no saben. Los maestros no les han enseñado de dónde vino Cristo. Entonces tropiezan con la escritura. Grande es el misterio y la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios manifestado en carne. No el Hijo eterno manifestado en carne. O sea, torpe. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Y nos ha dado entendimiento. Esto es para los que tienen el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer, para saber al que es verdadero. Oiga, Trinitario, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, guardado de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos, amén. Voy a repetir el versículo 20. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es
el verdadero Dios. El verdadero Dios y la vida eterna. Amén. La paz de Cristo. Sigo con el tema el próximo domingo, si Dios lo permite.